Muy buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan. Para mí, como presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, es un honor y un orgullo poder presentar hoy un profesional de allá de la comunidad antioqueña, el doctor Adolfo León Correa Silva. Después haré su correspondiente presentación. Él es un biólogo de la Universidad de Antioquia y trabaja en estos asuntos que va a tratar hoy sobre los humedales del Magdalena Medio. Doctor Adolfo León, muy buenos días, muchas gracias por su colaboración y seguramente va a ser un éxito y reciba desde ya mis felicitaciones. El doctor Adolfo León Correa Silva, él es biólogo de la Universidad de Antioquia. Adelantó una maestría en bosques y conservación ambiental en la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en medio ambiente y en geoinformática de la Universidad de Antioquia. Es un profesional especializado en la subdirección de ecosistemas con el equipo interno de trabajo de áreas protegidas y otras estrategias de conservación desde hace más de 10 años. Ha acompañado proyectos relacionados con declaratoria de áreas protegidas, formulación de planes de manejo de estas figuras de conservación y en la ejecución de acciones de manejo. En años anteriores fue docente de cátedra por varios años en algunas de las universidades de la ciudad de Medellín, además de desarrollar varias consultorías ambientales. Bienvenido, doctor Adolfo León Correa Silva, y por favor, adelante con su conferencia. Muy buenos días a todos, espero que me estén escuchando muy bien. Para mí también es un honor poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes un tema como estos, que definitivamente nos debe marcar la agenda nacional por la importancia, como usted decía, que tiene para el país un río como el río Magdalena. Bueno, paso entonces a compartir mi pantalla para empezar nuestra charla. Me confirman cuando estén viendo la presentación. Bien, Sí, doctor estamos Adolfo bien. León, estamos viendo. Perfecto. Bueno, entonces, voy a poner nueva presentación y voy a partir con esto. Realmente tenemos que poner en la agenda del país el tema humedales por toda esta cantidad de servicios ambientales que se resumen en esa diapositiva, pero creo que este último aspecto que aparece resaltado aquí en letra amarilla es una de las decisiones que nos debe motivar precisamente a proteger estos ecosistemas. Nos acordamos de los humedales cuando entramos en época de sequía o cuando entramos en época de inundaciones, que es casi todo el tiempo. Y nos acordamos porque son precisamente ecosistemas que nos ayudan a regular ese ciclo del agua. Esto es que los humedales nos ayudan a mitigar las inundaciones de ríos tan gigantescos como el río Magdalena, y en esa medida debemos de tenerlo como uno de esos ecosistemas de soporte importantes. Además que para estas comunidades que están asentadas allí y nosotros indirectamente tenemos una cantidad de interdependencias con el río. Entonces, voy como ya aproximándome un poco más al objeto de la charla. Los humedales del río Magdalena, y aquí cito una parte del libro del Instituto Humboldt, Colombia Anfibia, precisamente están ayudando a esa recarga de esos acuíferos subterráneos que son otra de las fuentes de recurso hídrico para gran parte de la población. No necesariamente tenemos agua en forma superficial o en forma almacenada en humedales.
dependemos de esa agua subterránea y precisamente estos humedales están haciendo una labor de recarga de acuíferos que aquí bien se pueden ver en ese color rojo, como desde los humedales superficiales se está contribuyendo a esa recarga de acuíferos. Y para el Magdalena Medio pueden ver esa dependencia en zonas de Boyacá, Santander, de Antioquia, del Cesar, cómo estos humedales están recargando esos acuíferos que sostienen la vida de estas poblaciones. Y eso que solamente por hablar de los humedales del Magdalena Medio, porque cuando hablamos del Bajo Cauca también nos estamos refiriendo a otro gran reservorio de estos cuerpos hídricos. Bueno, vamos a darle como un contexto geográfico cuando hablamos de Magdalena Medio, porque cuando me ofrecieron la oportunidad de dar la charla, yo pensé en nuestro Magdalena Medio antioqueño, pero después me puse a ver que es que el Magdalena Medio es una franja más amplia y que a veces corremos el riesgo de limitar la visión a un entorno regional. Y resulta que es que el Magdalena es un río gigantesco y por lo tanto el Magdalena Medio no se circunscribe solamente a una porción del departamento de Antioquia o de Santander. De hecho, el Magdalena Medio arrancaría por ahí desde el norte de Boyacá, Antioquia, Santander, el sur de Cesar y el sur de Bolívar, quizás un pedacito por ahí al norte de Santander. Entonces, como tal, el Magdalena Medio es una zona bastante interesante, es una planicie gigante que tenemos eh, previa al encuentro del río Magdalena con el río Cauca. Aquí ustedes pueden ver ahí el modelo de relieve donde previo al encuentro con el río Cauca, que sería toda esa depresión momposina, tenemos la serranía de San Lucas y que desde el departamento de Boyacá hasta su lugar de desembocadura tenemos una cantidad de cuerpos hídricos allí, humedales, que están teniendo una repercusión tremendamente alta para las comunidades asentadas en esta parte del río. Eh, Uno de los grandes actores acá es el departamento de Antioquia, como pueden ver, en este caso la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia con Antioquia tiene jurisdicción allí y un poco lo que sería también la Cornare, que precisamente tengo entendido que también nos va a acompañar el próximo miércoles. Entonces, aquí vamos a tener la oportunidad de revisar toda la política de manejo de estos humedales del Magdalena Medio desde los distintos actores. Nos correspondió el honor de abrir la serie de charlas sobre el río Magdalena y entonces aquí vamos entonces a hacer énfasis, por supuesto, como en estos humedales de la zona antioqueña, aunque quiero hacer un recorrido así amplio sobre lo que serían todos los humedales del río Magdalena en la parte media. Y entonces podemos decir que aquí tenemos una gran estrella hídrica. Uno generalmente escucha hablar de estrella hídrica por ahí del Orinoco, pero aquí tenemos una gran estrella hídrica también con la confluencia de ríos como el Carare, el Opón, el Cimitarra, que es uno de los ríos interesantes del sur de Bolívar, también de ríos como Santo Domingo, el Boca, el Cimití, el Sogamoso, el Lebrija, el Cañumocho. Tenemos en muy poco espacio una confluencia bastante amplia de ríos que nos van a alimentar toda esta red de humedales y que debido a esa depresión momposina donde se juntan dos ríos gigantescos, tenemos los mayores niveles de cuerpos superficiales húmedos del país. Bueno, entonces aquí hay muchos, de hecho, podríamos empezar a hablar de esos humedales de los cuales le he estado haciendo mención,
Aquí, pues antes de eso, quiero decirles que en el caso de Corantioquia nos tocó una serie de humedales, tanto del Bajo Cauca como del Magdalena Medio, previos a su encuentro, y por eso entonces tenemos una cantidad de especies que se comparten, porque no es raro que ellas se comuniquen por el río Magdalena y suban por el río Cauca. Entonces, desde allí tenemos unos humedales conectados que los dividen quizás unos límites administrativos, pero que naturalmente están completamente conectados. Entonces, para hablar de estos humedales, pues abro con este tipo de datos. Primero que tenemos allí una serie de hectáreas de humedales que pueden estar cercanos al 1.000.000 de hectáreas de complejos cenagosos. Tenemos aquí rodeando estas hectáreas de humedales mucho más de áreas de bosques y sabanas naturales. Eh, Se ha comparado este ecosistema del Magdalena Medio con el ecosistema amazónico a nivel de riqueza de especies y endemismos, por ejemplo, a nivel del recurso pesquero. Ahorita les voy a mostrar cómo varias especies son completamente endémicas del lugar y nada raro que tengan en su nombre científico el término Magdalena. También podemos decir que tenemos una gran provincia biogeográfica que está el Chocó biogeográfico Magdalena y el distrito Nechí, como una parte del norte de Sudamérica que nos conectaría con el Gran Corredor del Jaguar. Entonces, por lo tanto, aquí estamos teniendo una gran confluencia de ecosistemas. De hecho, toda la zona del Carario Pon viene conectando todo el norte de Sudamérica desde la zona de Venezuela para llevarla hasta el Chocó biogeográfico. Aquí en Antioquia se nos rompe, infortunadamente, por esos boquetes que se le hicieron para las 4G y para lo que fue la troncal a la costa. Entonces hay boquetes muy grandes para ese gran corredor. Las especies tienen que tomar derivaciones tratando de evadir estos boquetes. Entonces son allí zonas de refugios tremendamente importantes donde podemos encontrar gran parte de la biodiversidad del país. De los registros que tenemos en casi 350 especies de aves, de más de 27 especies de roedores, 6 especies de primates. Miren la cantidad de murciélagos que podemos encontrar allí. Estamos hablando pues de una biodiversidad entonces tremendamente alta que vale la pena que la tengamos dentro de nuestro inventario de saberes. Bueno, tenemos allí una serie de humedales caracterizados en estas planicies. Aquí les muestro de los conocidos nuestros y empieza tímidamente con la desembocadura del río Claro, Cocorná Sur, sobre el río Magdalena, y aquí tenemos una red de pequeños humedales y ahí se van haciendo cada vez más grandes y gigantescos, como empiezan ya por la zona de Yondó hasta estos municipios de Simití, donde se empiezan a dar mucho humedales mucho más extensos. Entonces, estos son los humedales inicialmente pequeños. Aquí podemos hacer un recorrido de sur a norte, de donde podemos encontrar esos humedales. Aquí los que les estaba mostrando, la confluencia del río Claro, Cocorná Sur sobre el río Magdalena, entre los municipios de Puerto Triunfo, Puerto Nare, se arma una red de humedales suficientemente importantes para la pesca en esta zona. Y miren que aquí desde el espacio todavía no estamos viendo grandes cuerpos hídricos, como si se empieza a ver al otro lado del río Magdalena, donde ya empezamos a ver la Ciénaga Palagua, allá en Puerto Boyacá, y ustedes pueden ver un cuerpo de agua muy oscuro, que tiene entonces un nivel de sedimentación ya muy bajo y vegetación flotante. Esto es entonces, son formas de identificar cuando un cuerpo de agua de estos está más estabilizado
O miren lo que pasa un poco más al norte con la ciénaga de, por ahí de la India, allá en Puerto Nare, que es un cuerpo de agua bastante sometido a la sedimentación, producto de actividades mineras o remoción de coberturas del suelo, como entonces tenemos aquí dos humedales en un estado muy distinto. Este es un humedal cargado de alta sedimentación, este puede ser un humedal mucho más estable. Estas imágenes las tomo de Planet y son las últimas que vi de junio de este año, entonces por lo tanto son un reflejo más o menos actual de lo que tenemos allí, aunque a nivel de estos humedales cambia de semana, a veces de un día para otro nos está cambiando los niveles de sedimentación. Bueno, un poco más al norte vemos humedales como el humedal de la Ciénaga Chiqueros en Puerto de Ríos. Es pequeño, pero ha sido muy importante para la protección de especies como el caimán aguja. De hecho, Corantioquia lo declara para proteger esta especie y también el recurso pesquero y especies como uno de los primates, la marimonda, o este, este primate que está allí, el mono araña. Entonces, parecen pequeños, pero son bien importantes a nivel local. Al frente tendríamos allí ya para el municipio de Cimitarra algunos humedales como la ciénaga Cachimbero, empieza a ser también una ciénaga importante para el recurso pesquero en la zona. Y tenemos otras ciénagas un poco más al norte, más pequeñas, como Ciénaga Chiquita y Grande o El Encanto, que son eh, también bastante frecuentadas por pescadores. Si nos vamos aquí ampliando la información de lo que es el área protegida que declara Corantioquia allí el DNI de la Ciénaga Chiqueros, un área relativamente pequeña de 6.700 hectáreas, un poco más, y pueden ver que no solamente se declara el cuerpo de agua, sino un área que constituye el contexto ecosistémico protector del humedal. Dentro de esto encontramos allí una actividad ganadera bastante fuerte. No necesariamente tiene que estar completamente pristina, boscosa el área para que sea considerada una declaratoria. Por el contrario, hay que considerar ese contexto que bordea el ecosistema y tratar de tener una política integradora de manejo, aunque allí tenemos unas prácticas que no son muy compatibles con el equilibrio de estos humedales. Por ejemplo, algunos de los finqueros por aquí nos han montado jarillones que aíslan la dinámica de intercambio de la ciénaga hacia el río y entonces vamos a tener un desecamiento de estas áreas de humedales y cada vez vamos a tener una disminución del humedal por este tipo de prácticas, porque hay intereses de los ganaderos en ampliar sus áreas ganaderas y también para disminuir las coberturas boscosas allí. Entonces, esto es la realidad de gran parte del Magdalena Medio. Lo que estamos viendo desde la Ciénaga Chiqueros hacia el norte es casi que lo que empieza a marcar las dinámicas de estos humedales. Y entendiendo que son humedales con una historia incluso de poblamiento prehispánico, como lo que nos pasa allá en Chiqueros, donde encontramos lomeríos y con asentamientos indígenas allí importantes. Por ejemplo, aquí estos son vestigios de lo que son allí losas de la cultura prehispánica. Y aquí tenemos también algunas de las cerámicas que uno puede encontrar allí en estos lomeríos que encuentra. Entonces, esto como una ampliación a lo que es el DNI de la Ciénaga Chiqueros en el municipio de Puerto de Río. Bueno, un poco más al norte de Puerto de Río, ya entrando a la zona de Puerto Parra y de Yondó, encontramos uno de los humedales más importantes
que tendríamos para el Magdalena Medio, y no es el más grande, pero es el humedal de las Ciénagas de Barbacoas, donde aparece Ciénaga Pequeña y Ciénaga Grande. Los nombres son bastante paradójicos porque a la ciénaga más grande la llaman ciénaga pequeña y a la más pequeña la llaman ciénaga grande. Pero aquí podemos decir que se está presentando uno de los eventos pesqueros más grandes de toda la parte del Magdalena Medio. Antioquia también la declaró como un área protegida, como el DNI de la Ciénaga Barbacoas. Bueno, al frente tenemos también otros humedales como Ciénaga Río Viejo en Cimitarra y Ciénaga Rabona allá en Puerto Parra. De hecho, entonces aquí el río de las Bocas del Carare nos sirve como límite entre el río San Bartolo, que lo ven acá en su zona izquierda, y al frente de las Bocas del Carare tenemos entonces el límite de esta área que declara Corantioquia en el municipio de Yondó. Aquí una ficha técnica de este DMI que declaró Corantioquia. Estamos hablando un poco más de 32.000 hectáreas para proteger estas ciénaga grande, ciénaga pequeña y otro conjunto de pequeñas ciénagas alrededor. Se declara como DMI precisamente por esa realidad de ocupación y uso del territorio, donde tenemos allí una amplia actividad ganadera y, y en forma general, incluso con pretensiones de explotación de hidrocarburos. Sin embargo, pues el área declarada no es compatible con la explotación de hidrocarburos. Eso ha sido precisamente uno de los diálogos que se ha tenido con todos estos gremios de producción de hidrocarburos. Bueno, más hacia el norte empezamos a tener ya ciénagas muy gigantescas. Lo que pasa, por ejemplo, con la ciénaga Chucurí, allá en Puerto Parra, entre Puerto Parra y Barranca Bermeja, la ciénaga de Lopón, y otras ciénagas como Sardinata, El Oro y El Firma, ahí ya en Yondó, muy cerca a esta área que había declarado Corantioquia. Ya sobre la parte de Barranca Bermeja y al frente, que tendríamos ya la parte baja del río Cimitarra, empezamos a encontrar humedales por todas partes. Quizás desde acá empieza toda esa Colombia anfibia, porque desde acá, desde Barranca Bermeja hasta allá, hasta la desembocadura del Cauca sobre el Magdalena, podemos encontrar todas esas áreas de humedales bastante amplias. Y entonces aquí empezamos a encontrar, por ejemplo, la Ciénaga Juan Esteban en Barranca Bermeja, la San Silvestre, Miramar, Zapatero, Sábalo, Zarzal, y otra gran cantidad pues de cuerpos hídricos que uno solamente cita algunos de ellos. El complejo San Miguel del Tigre, que empieza siendo parte de toda la cuenca baja del río Cimitarra, que a propósito de esto, aquí tenemos una cultura comunitaria que aquí pueden ver una línea que separa al municipio de Yondó con el municipio de Cantagallo, pero las comunidades no están separadas por esa línea recta. Ellos comparten una misma cultura. En Colombia hemos tenido todo el tiempo unos límites administrativos muy particulares y dentro de ellos este tipo de límites donde seguramente unen dos cerros, seguramente por ahí desde finales del siglo XIX empezamos a partir el territorio por algunos intereses, pero íbamos aislando a comunidades que nunca han reconocido este tipo de límites porque ellos culturalmente se comportan de otra manera. Entonces el sur de Bolívar con esta zona de Yondó en Antioquia prácticamente está definida por un ecosistema, el ecosistema de humedales. Entonces esos límites departamentales quizás no les dice mucho. Bueno, ya más hacia el norte, siguiendo el recorrido, sobre el municipio de Puerto Wilches, tenemos allí algunos complejos de humedales, como pasa con la Ciénaga Paredes, una ciénaga grandota, ahí muy cerquita del casco urbano, la Ciénaga Yarirí, y algunos complejos ya en Cantagallo,
muy cerquita a la desembocadura del río Cimitarra. Ustedes pueden ver, aquí tenemos bastantes humedales. De hecho, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, que es una asociación campesina que está entre los municipios de Yondó, Cantagallo, Remedios, están pidiendo que la autoridad ambiental avance en el reconocimiento de estos humedales y realice alguna declaratoria de área protegida, porque es que aquí tenemos precisamente unas pretensiones también de explotación de hidrocarburos bastante alta. Bueno, más al norte ya tenemos el municipio de San Pablo y miren cómo empieza siendo un municipio casi que bordeado por ciénagas por toda parte. Lo que pasa con la ciénaga canaletal, una ciénaga bastante grande, o estas otras ciénagas de Tabacorú, Pirja y en general las que arman ahí la desembocadura del río Cimitarra, ahí sobre el casco urbano del municipio de San Pablo. Y al otro lado, en Puerto Wilches, también esa ciénaga colorada, una ciénaga bastante grande. Bueno, ya más al norte, después de pasar San Pablo, en ruta hacia Simití, encontramos algunas ciénagas como Ciénaga Brava, que tiene una actividad minera fuerte. Ustedes pueden ver ahí la imagen del satélite, cómo empiezan a verse toda esa cantidad de explotaciones, que en la mayoría son informales, irregulares, y que aquí uno de los grandes problemas es la responsabilidad social y ambiental. Los pasivos ambientales que se están dejando en estas zonas de explotación minera irregular, donde no se asume un mayor compromiso por el deterioro y entonces se hace la explotación y se traslada al siguiente sitio y quedó allí el hueco, pues que finalmente se vuelve un humedal y hasta uno de los impactos positivos es la cantidad de cuerpos hídricos colonizados por biodiversidad, pero es que aquí también quedan muchas trazas de metales pesados, entonces eso empieza siendo parte de ese pasivo ambiental que le toca al Estado asumirlo. También tenemos otros humedales allí como San Antonio, el Piñal, el Popal, que hacen parte también de este municipio de Simití. Y al norte pues, de Puerto Wilches también tenemos otras redes de humedales. Bueno, ya entonces tendríamos muy cerquita al casco urbano de Simití esas grandes ciénagas que ya se van aproximando a lo que sería esa gran depresión momposina. Aquí tenemos entonces grandes ciénagas como Guacamaya, el Roble, la Culebra, Quimbay, pues tenemos aquí por mencionar solo algunas, la ciénaga María Antonia, Pita, Nuevo Burgos. Entonces, hacemos un, si hacemos un recorrido allí fuerte, pues vemos cómo nos estamos llenando de cuerpos de humedales que todo el tiempo están acá haciendo parte de la vida nacional en este río Magdalena, que estamos aquí ya como en la parte norte de la serranía de San Lucas, donde están allí uniéndose una cantidad de atributos territoriales, donde quizás estos humedales empiezan siendo parte de la regulación del régimen hídrico de este gran río que tenemos en el país, como es el río Magdalena. Entonces, como tal, tenemos mucho que mencionar. Son ecosistemas bastante vivos y dinámicos, no son estáticos, y uno puede hacer un recorrido el día de hoy y en 2 semanas ver una situación bastante distinta. Entonces tenemos que estos humedales son bastante dinámicos,
tanto ya sea porque a nivel antrópico él está imponiendo unas influencias fuertes, como lo que les mencionaba aquí del norte de Simití, con estas ciénagas que ya empiezan a ser bastante intervenidas por la minería, que miren, solamente un recorrido de 15 años atrás, que si bien ya empezaba a tener actividad minera, miren 8 años después, cómo la actividad crece, cómo se colmatan estos cuerpos hídricos con esas sedimentaciones permanentes. Entonces estamos teniendo unas realidades territoriales fuertes, esas realidades que cambian de un mes al otro, pues en pocos periodos de tiempo, donde tenemos épocas muy secas. Miren una imagen de febrero de 2023, donde estuvo bastante seco, o una imagen de octubre, que es una época invernal, como todos estos mismos cuerpos de agua se llenan de agua y lo que antes uno puede caminar kilómetros se tapona. Entonces aquí tenemos un río con unos humedales bastante activo y dinámico. Se ha intentado regular como estas zonas de retiro de estos ríos la gente es diciendo que va a respetar la orillita del río, y habla de 30 metros de retiro, pero estos ríos demandan kilómetros enteros de zonas de retiro. Por eso esas rondas hídricas deben tener unos límites funcionales muy distintos a un simple límite de 30 metros, porque aquí la normatividad no ha sido muy clara de unificar ese requisito de estos retiros. Entonces, el pequeño finquero dice que está dejando, a veces cuando tiene muy buena voluntad, dice que deja el retiro sobre el río y deja pues una pequeña franja de bosque, y ustedes pueden ver aquí cómo el río y los humedales demandan pero miles de hectáreas para poder aplacar ese ritmo que tienen ríos tan gigantescos como el Magdalena. Entonces, de allí que tengamos que regular en torno a esta gran demanda del río, en torno precisamente a esa necesidad de espacio por gestión del riesgo y por cuidar el recurso hídrico. Entonces, desde allí que el río y sus humedales es un ecosistema bastante vivo y activo. Por esa intervención ha ido perdiendo mucha superficie. Y aquí volviéndome al DNI de la Ciénaga Chiqueros, allá en Puerto Berrío, aquí estaba mirando una imagen de 2015, la delimité y le puse el mismo límite a una de junio de 2022 que encontré clarita, y en solo estos 7 años empieza uno a ver la pérdida de espejo de agua, y un estudio que se hizo para formular el plan de manejo de esta área protegida puede mirar que es un fenómeno que ha venido en, en crecimiento cuando se habla de pérdida del espejo de agua. Es decir, que tenemos cada vez menos superficies de estos humedales debido precisamente a estas presiones antrópicas. Y sumado a estas otras, por todo el Magdalena Medio, aquí cojo imágenes por ahí de la cuenca del río Simití, allá desde Puerto Matilde hasta todos estos caseríos que empiezan a estar desde Yundó hasta el Cantagallo, y se pueden ver los mismos problemas. Una deforestación tremendamente alta, una ampliación de estas áreas potrerizadas, de ocupación, esta práctica de las bufaleras que ha venido creciendo y que se da tanto en el Bajo Cauca como en el Magdalena Medio, donde uno ve cientos de búfalos en estas zonas de humedales, compactando y desecando estos cuerpos hídricos. Y esto lo hablo especialmente porque a veces nos fijamos más en la ganadería, en el ganado vacuno normal, y este ganado de búfalos está siendo bastante impactante en estas zonas de humedales.
Y la colmatación, pues aquí acabando de cerrar el tema de variación que tienen estos cuerpos de agua, pues esta colmatación de estos humedales que naturalmente se da cuando tenemos tasas de evaporación, pero esas tasas de evaporación crecen en la medida en que haya una desprotección de las coberturas boscosas y en la medida en que tengamos esto, precisamente una actividad allí de intensa minera, donde vamos a tener entonces mucha agregación de sedimentos sobre el fondo de estos humedales y por lo tanto pérdida del espejo de agua. Aquí una manera de entenderlo también es de la siguiente forma. Aquí en la Ciénaga Barbacoas tenemos naturalmente el caño mosquitero, el caño banderas, perdón, sobre el río Magdalena. Es la comunicación que tiene el río Magdalena para llegar hasta la Ciénaga Barbacoas. Ustedes lo pueden ver acá, ahí lo estoy delineando con el cursor. Y resulta que los madereros y propietarios quisieron abreviar la ruta del caño porque es que les era muy lejos dar toda esta vuelta. Entonces abrieron el caño mosquitero y este caño se ha dado la tarea de sedimentar más rápidamente la ciénaga y de crear unas dinámicas distintas del río sobre el humedal. Igualmente de todas estas dinámicas que tiene el recurso pesquero. Aquí una imagen satelital que nos mostraban en la etapa de formulación del plan de manejo del DMI de la Ciénaga Barbacoas, nos muestra una sedimentación bastante fuerte de este caño que se abrió más o menos en los años 60 sobre el humedal y que ha influido enormemente allí. Socialmente, la comunidad de aquí de Bocas de Barbacoas, que es el caserío que queda entrando por el caño grande, nos ha pedido a la autoridad ambiental que cerremos este caño, pero aquí tenemos ya una presión fuerte de todos estos hacendados, de todos estos madereros en mantener este flujo por aquí. De hecho, la otra vez intentó hacer un cierre y ellos mismos se encargaron de volverlo a abrir. Entonces, estos son conflictos que estamos teniendo en lugares como la Ciénaga Barbacoas. Haciendo una revisión de lo que es el contexto de coberturas, que si bien lo muestro para la Ciénaga Barbacoas, podemos extrapolarlo como al resto de humedales. Tenemos unos fragmentos todavía presentes de bosque, pero tenemos unas zonas de pastos limpios que ustedes lo pueden ver aquí en un color beige claro, ha ido creciendo y esto es a una condición a más o menos 2020, como esta fragmentación y este mosaico de coberturas han ido ganando terreno y donde vamos teniendo pastos de cultivos, pastos enmalezados, tierras desnudas. Tendríamos que ponerle a esto suelos de explotación de hidrocarburos un poco más al norte. De hecho, aquí mismo en esta zona de Barbacoas se han hecho exploraciones anteriores. Esto es más o menos la fisionomía que tendrían estos contextos de la Ciénaga Barbacoas, con tierras bajas inundables, con pequeñas colinas. Entonces se vuelve un terreno con un mosaico diverso, fruto del microrrelieve y de estas áreas inundables. Estas coberturas nos resumen en estos contextos ecosistémicos. Podríamos decir entonces que tenemos allí bosques basales, tenemos vegetación secundarias, tenemos algunos agroecosistemas que es como ya la matriz más dominante en nuestro entorno de Barbacoas, que como les dije es una buena forma de visualizar lo que está pasando en el resto de ecosistemas. Bueno, ya les decía pues que tenemos allí unas zonas bastante diversas, tenemos una biodiversidad que tiene que estar
moviéndose entre las dinámicas que quiere imponer la presión antrópica y sus áreas de distribución natural. Ya veíamos que, por ejemplo, tenemos 6 especies registradas de primates y tenemos casi 400 especies de avifauna. Aquí tenemos especies que migran desde el norte de América, vienen precisamente a pasar esa temporada invernal acá mismo en el trópico, en áreas como la zona del Magdalena Medio, pero que se encuentra precisamente con estas otras realidades. Un área como Ciénaga, Ciénaga Grande, de estas ciénagas de barbacoas, está completamente ya casi que planillada, se le atravesó una declaratoria de un área protegida allí, pero ya estaba completamente planillada para la explotación de hidrocarburos. Entonces, en zonas como esta del estrecho, de este estrecho del Magdalena, hasta se tiene licenciado un proyecto de explotación, porque acá definitivamente no se ha empezado y les toca ir con relación a lo que establezca el plan de manejo del DM y de la Ciénaga Barbacoas. Y aquí en la confluencia del río San Bartolo al río Magdalena, tenemos también una presión fuerte por este recurso, tanto mineral como hidrocarburos. Entonces, aquí tenemos realidades fuertes. Esta es la otra realidad. Tenemos un recurso pesquero y aquí les decía ahorita que la ciénaga de barbacoas es una de las más claves a nivel del suministro del recurso pesquero, pero ya estamos teniendo un nivel de sobrepesca tremendamente alto, un fenómeno prácticamente incontrolable donde lo único sería que tuviéramos participación del ejército y la policía para tratar de frenar la desproporción de pesca, de faenas de pesca que estamos teniendo. Precisamente en el estudio que nos hacía Fundación Natura para la formulación del plan de manejo, pues que eh, por el biólogo Jorge Escobar, él se dio a la tarea de hacer toda una labor social de identificación de esos sitios de importancia de pesca. Y ustedes pueden ver aquí la gran cantidad de sitios de caladeros pues, de importancia pesquera dentro de la ciénaga. Y eso sin contar entonces el caño de comunicación al río Magdalena, donde hacen retenes y así literalmente retenes de pescadores para evitar que aquí peces como el bocachico cumplan con todo su ciclo reproductivo. Ustedes saben que ellos se reproducen en la ciénaga, hacen un fenómeno que llama de botada para acabar de reproducirse en el río, pero justo en esa migración desde la ciénaga hasta el río tenemos este tipo de presión que está teniendo varios eventos al año y que a veces por un solo evento, por una sola faena de pesca esta se puede ver comprometido hasta un 5% del evento reproductivo siguiente. Es decir, que dentro de muy poco tiempo tendríamos comprometido ese recurso pesquero debido precisamente a este fenómeno que estamos observando allá en ciénagas como barbacoa y que seguramente otras ciénagas podrán estar teniendo algún fenómeno parecido, pero hablamos de este porque es nuestro caso más cercano y más conocido. Entonces, eso para la parte de información. Aquí un poco recojo las cifras que nos muestra el estudio, donde cada unidad de estas pesqueras puede recoger entre 1.200 y 2.600 ejemplares, con un peso de un poco media libra, ¿cierto? Si hacemos una aproximación a lo que se está pescando allí, estamos diciendo que se puede estar haciendo una pesca entre 3.500 y 7.500 arrobas, que esto en kilos, en toneladas, es entre las 40 y 80 toneladas
de pescado, donde la principal especie extraída es el bocachico y un 5% de otras especies como el bagre rayado y otras que más adelante les mencionaré. De hecho, aquí en el año 2021 que se hicieron estos estudios, se registraron nueve faenas de estas, donde inmediatamente se detecta una botada de peces desde la ciénaga al río, llegan allá y hacen esta invasión de pescadores para estas faenas. El recurso pesquero allí es bastante amplio. Miren la cantidad de especies que solamente por el nombre puede ver el nivel de endemismos que tiene. Por ejemplo, el bocachico es una de estas especies endémicas que se la pasa yendo casi que hasta el Cauca. Y tenemos entonces una buena presencia de esta especie allí. Especies como el bagre rayado, el blanquillo, que fueron considerados como valores objetos de conservación para el área que declara Corantioquia allí, sumado a estas otras especies que ven ahí en la imagen. Entonces, aquí tenemos, como les decía, una presión fuerte por el recurso pesquero. Lamentablemente allí podríamos hablar de mafias, de que dominan esta actividad pesquera, donde pues el término es muy fuerte, pero casi que en todos la actividad económica del país tenemos esas rentas, que es la gran amenaza que estamos teniendo actualmente y que a costa del recurso natural y del detrimento de ese gran patrimonio ambiental, estamos entonces asistiendo casi que de una forma pasiva a este tipo de deterioro que se presenta. Aquí yo creo que este gráfico resume muy bien lo que acabo de decir. Miren, por ejemplo, la talla mínima regulada de Boca Chico, que está, la talla mínima debe ser de 24 centímetros. Y, y miren el gráfico desde la línea punteada negra hacia la izquierda, estamos teniendo ese nivel de captura, pues unas unidades que es bastante lamentable la cantidad de extracción que está teniendo. Entonces, estamos aquí en unos datos bastante fuertes. El 65% de los datos de captura están por debajo de la línea legal que regula la UNAP, la autoridad pesquera. Y como les digo, esto se vuelve aquí un problema bastante visible. Hemos intentado hacer la discusión con la gente de Yondó, pero ellos nos dicen que es que los actores que llegan a hacer este tipo de pesca son actores de muchos sitios, llegan a veces hasta de Puerto Wilches, de Puerto Berrío, de Barranca Bermeja, Cimitarra, y entonces son actores que no tienen mayor dolencia por este deterioro. Entonces estamos en una situación bastante compleja, donde casi que el control policivo sería una de las únicas formas de hacer intervención, pero tendría que ser sostenible. Y no, de nada sirve que una vez vaya la policía y controles y estamos teniendo varios eventos de esta naturaleza. Entonces, por lo tanto, estamos asistiendo, como les digo, a un fenómeno bastante fuerte de deterioro. Y todo para esta dinámica económica que me detuve aquí es porque es un negocio que uno diría es el más lucrativo y está enriqueciendo a la gente, y resulta que es un negocio con unos niveles de ganancias muy bajos, y alrededor de esos niveles de ganancia bajo que se los está ganando principalmente el comercializador del recurso pesquero, porque a veces que en el pescador y y el comerciante en primer nivel no están ganando mayor cosa. Quien gana es el segundo comprador. Entonces esto es
la cruda realidad que estamos teniendo para el recurso pesquero de estos humedales del Magdalena Medio. Entonces, aquí cierro esta parte del recurso pesquero con este tipo también de informaciones que nos brinda, por ejemplo, el Instituto Humboldt. Miren los niveles de migración que están teniendo aquí el recurso pesquero. Por ejemplo, algunas se van por el Magdalena y suben por el río Cauca, otras bajan y suben todo el tiempo. Entonces tenemos unos viajeros aquí que los estamos reteniendo en estas faenas de pesca y les estamos alterando su ciclo reproductivo en estos humedales. Bueno, en estos humedales pues vive gente y está teniendo una relación del recurso pesquero, del recurso pesquero y no es la mejor relación que se puede observar. Por ejemplo, miren algunos pozos que se tienen allí. De la manera más informal se extrae recurso hídrico, se construyen estos jagüeyes para, como reservorios, pero también se drenan estos cuerpos de agua y entonces estamos teniendo un suministro hídrico quizás muy lamentable. Entonces, esto hace parte de las dinámicas que imponen nuestras comunidades y algunos de nuestros propietarios en las zonas colindantes con los humedales, los jarillones que les mencioné ahorita, que se están volviendo también un factor desequilibrante para las dinámicas de intercambio de, de agua del río hacia las ciénagas y por lo tanto entonces estos humedales no pueden cumplir bien su función de sostener esas crecientes y entonces se traslada el problema aguas abajo y entonces nada raro que la medida que tomó un propietario en el Magdalena Medio la perciban allá en los municipios del sur de Bolívar, las comunidades precisamente por el manejo que hacen aguas arriba los propietarios. Dentro de esto, pues pensaríamos que al ser los humedales unos ecosistemas tan importantes deberían estar protegidos bajo declaratorias de áreas protegidas. Y lo que me encuentro es un panorama bastante lamentable. Solamente tendríamos el 10% de esos humedales en alguna figura de protección en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas. Acá en la zona sur tenemos lo que son, por ejemplo, el DMI Ciénaga Chiqueros, aquí las ciénagas de Barbacoas, que es el otro DMI, y varias reservas naturales de sociedad civil que se le abona, que tengamos algunos propietarios que quieran establecer algunas reservas pequeñas sobre estos humedales. Tenemos también en Santander pues el complejo de las ciénagas de Papayal, que si no estoy mal es esta que se observa acá delimitada por el cursor. Y tenemos también entonces en Río Negro, en Santander, también una parte de área protegida que incluye. Pues no estoy tomando ya la de la depresión Momposina. Recuerden que hice el recorte solamente hasta estos municipios por aquí de la Gamarra, si no estoy mal. Entonces, como tal, el nivel de protección de los humedales es bastante bajo a nivel de figuras jurídicas de conservación. En esto, pues, tendríamos entonces que retomar esta discusión, lo que nos plantea, por ejemplo, la CBC de considerar estos humedales de la parte baja del río Cimitarra sobre el Magdalena, que como tal tienen un contexto bastante interesante, están pidiendo que se proteja y se forme una figura allí de conservación antes que dejarlo a una deriva de decisiones particulares o de la industria de explotación de hidrocarburos. No sé qué políticas tendrán la Corporación del Sur de Bolívar o la de Santander para esta cantidad de humedales que
es amplia o la del Cesar, también tendríamos que elevar ese tipo de consultas porque nos parece importante que tengamos una política más unificada de conservación de estos humedales, porque como lo ven es un esfuerzo bastante bajo. La autoridad ambiental, por supuesto, ha hecho unos trabajos importantes, independiente de que se haya declarado como área protegida. Aquí se han hecho labores de limpieza de caños, aunque esto se puede asumir más como para el beneficio de las comunidades para restablecer la navegabilidad y para propiciarles ese desplazamiento para sus faenas pesqueras. También se han hecho labores de repoblamiento y de liberación de tortugas. Se ha hecho mucha labor de educación ambiental y algunas acciones de restauración de estos ecosistemas, pero no es sencillo porque no siempre está disponible los recursos. A veces las comunidades no nos responden como debería ser. Esta labor de siembra debería tener más seguimiento porque no sabemos exactamente si estamos echándole alevinos a las garzas o no sabemos cuál es el nivel de mortalidad que está teniendo este recurso pesquero. Pues se sabe por estadísticas que ha aumentado un poco la disponibilidad de algunas de estas especies, pero no se han llevado unas líneas de investigación fuertes para determinar si son eficientes todos estos esfuerzos de liberación de alevinos sobre los humedales. Por Antioquia ha tenido allí unas políticas que ha ido tratando de consolidar. Por ejemplo, ha querido consolidar el corredor del Manatí en la cuenca media del Magdalena entre los municipios de Puerto de Río, Puerto Nare y Yondó. Sin embargo, últimamente ha tratado de elevar la discusión más como a la red de conexiones ecosistémicas. También ha tenido como política la protección de algunas de estas áreas y por eso precisamente ha declarado el DMI de la Ciénaga Chiqueros y el DMI de la Ciénaga Barbacoas. Tocará seguir en la discusión de si el complejo de la cuenca baja del río Cimitarra, en lo que corresponde a Yondó, se puede amarrar en alguna figura de conservación, aunque lo ideal sería una declaratoria conjunta con el sur de Bolívar para que tengamos no solo Yondó, sino también en Cantagallo, una protección allí integral de estos ecosistemas. Se estuvo adelantando estudios para una declaratoria de la cuenca baja del río Claro, Cocorná Sur. Sin embargo, esto también amerita más discusión porque aquí tendríamos que poner de acuerdo entre Corantioquia y Cornare, porque la parte nuestra quizás no tiene la consistencia estructural para un área protegida. Entonces, todo esto es lo que tenemos aquí como retos y lo que hemos ido adelantando desde Corantioquia. Tenemos que entonces también velar por el recurso, por esa bifauna que se está moviendo allí, que reside y que migra todo el tiempo, porque estos humedales están sirviendo allí de sitios de anidación y de refugio, y por lo tanto no podemos entrar a permitir un deterioro de esa magnitud como el que está observando allí. La integralidad que tienen los bosques todavía es considerable. Todavía podemos decir que tenemos una consistencia ecológica de los lugares, pero que día tras día se nos viene deteriorando estos ecosistemas naturales y que, por lo tanto, es preciso que no solamente se tengan políticas para proteger unas especies en particular, sino esos contextos ecosistémicos. Pues aquí les muestro lo que son los valores objetos de conservación del DMI de la Ciénaga Barbacoas, que creo que comparte con gran parte del Magdalena Medio, pero que la idea no es que nuestro esfuerzo sea solo proteger el manatí, sino proteger el contexto ecosistémico del manatí, al igual que pasa con el recurso pesquero o con estos primates o con esas coberturas de bosque tan importantes en la zona. Tenemos que tener políticas integrales que nos lleven entonces a proteger esos bosques como refugio de vida silvestre, esos ecosistemas de humedales que están regulando el recurso hídrico.
a todo ese recurso pesquero que es clave para las comunidades del Magdalena Medio, pero que tenemos que llegar a niveles de regulación fuertes, ¿cierto? A esas especies emblemáticas que son parte pues de la identidad regional, pero que ligadas por supuesto a su contexto ecosistémico. Tenemos entonces que saber si con estos esfuerzos privados de ONGs, de estas asociaciones de base de la zona, podemos seguir adelantando esas conversaciones, pero aquí demanda la confluencia de más actores, porque a veces parece que estos actores están actuando cada quien por su cuenta y por lo tanto son esfuerzos en soledad. Lo que hace Corantioquia por aparte, lo que hace ACBC por aparte, lo que hace UNAP por aparte, lo que hacen los municipios, a veces está descontextualizado y está desarticulado. Entonces, creo que demanda un diálogo para que podamos llevar a cabo toda esa cantidad de proyectos que pueden sacar a flote este tipo de ecosistemas, que aquí pues se lo listo, pero que pueden ser muchos más y que eso demanda presupuestos que a veces no se tienen, pero que hay que hacerle la gestión para que pueda ser posible como este tratamiento de estos ecosistemas. Entonces, yo quería como hacer la untada acá porque yo sé que el tema demanda mucha discusión. El tema, miren, como pueden ver, lo enfaticé en los humedales de nuestra zona y en Yondó, pero aguas abajo ustedes vieron que había demasiado para contar también y que seguramente en las demás intervenciones vamos a tener la oportunidad de escuchar a Cor Magdalena o a UNAP o a otros actores que nos van a contar también sobre estos entornos. Bien, yo dejaría mi intervención acá porque creo que me estaba pasando del tiempo. No sé si tenemos espacio para algunas preguntas o si podemos, o ustedes dirán. Doctor Adolfo León, no, muchas gracias. Ha sido una conferencia muy interesante y muy útil. Bueno, doctor Adolfo León, muchas gracias por su tiempo, por sus conocimientos, por su manera de expresar, por esa invitación que nos hace para que miremos el río Magdalena y sus humedales que son fábricas de agua. Bueno, teniendo en cuenta pues que ya son las 12:30 y pico, yo les agradezco a todas las personas que hoy se han conectado para esta conferencia e invito pues que participemos a nuestros amigos para que se conecten a estas conferencias y también que estas conferencias se pueden ver por YouTube. Ahí estamos mostrando los correos y los teléfonos con los cuales podemos compartir este esfuerzo y agradecemos porque esa es nuestra misión. Nuestra misión es participar en el conocimiento geográfico de nuestro territorio colombiano. Muchas gracias para todos y entonces, Víctor, hemos terminado por el día de hoy. Que Dios nos lleve de su mano.